Bueno, de esto y muchísimo más queremos conversar con el abogado y columnista Hermógenes Pérez Darce. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias a ustedes, buenas noches. Usted ha dicho en una entrevista que cada 40 años se producen crisis institucionales en Chile. ¿Por qué cree que este puede ser el caso a raíz de toda esta propuesta de cambiar la Constitución vía una asamblea constituyente? Porque es una oportunidad en que se pretende salirse de la Constitución para lograr algo que ella no autoriza. Porque la Constitución tiene un capítulo destinado a regular cómo se hacen las reformas constitucionales. Y se han hecho, como dijo un candidato recién en la escena, 220 reformas a la Constitución actual sin problema y alcanzándose amplios acuerdos. Si no se cambia la idea de esta asamblea constituyente, ¿qué es lo que visualiza usted como opción? Porque usted menciona incluso las Fuerzas Armadas. No, yo lo que he dicho es que cada 40 años en Chile se produce una crisis institucional porque alguien se sale de la Constitución y pretende imponer sus puntos de vista a través de transgredir la Constitución. Y así sucedió en 1891 con el presidente Balmaceda, lo que dio lugar a una revolución. Después, en 1931-33, pasamos por un periodo de enorme irregularidad, hubo cerca de 9 gobiernos. Entonces fue un periodo muy crítico en que intervinieron varias veces las Fuerzas Armadas. Después, en 1973, una de las principales acusaciones que la mayoría democrática le hiciera al presidente Allende era que había transgredido sistemáticamente la Constitución. Entonces, estas crisis cada 40 años que derivan en intervenciones a veces violentas, provienen de este prurito de algunos sectores de no respetar la Constitución. Cuando usted dice que una intervención militar no se puede descartar nunca, ¿a qué se refiere? Yo a lo que me refiero es que cuando se transgrede la Constitución, se entra en una situación de fuerza. Y es inevitable que quienes tienen la fuerza en virtud de la ley intervengan para suprimir lo que se está tratando de establecer por la fuerza. Pero estamos hablando en un caso, por ejemplo, de que esta que por ahora es la idea solamente de un abogado constitucionalista, se llevara a la práctica, digamos, y eventualmente un presidente convocara un plebiscito para la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que debería haber una intervención militar para evitarlo? Yo creo que probablemente se reuniría un sector importante, como lo fue la mayoría de la Cámara de Diputados el año 73, para pedirle a los militares que impidieran esa transgresión de la Constitución. Eso sucedió en 1973. Ahora, ¿usted cree que eso es lo que podría pasar o además piensa que eso es lo que debería pasar, que estaría bien que intervinieran las Fuerzas Armadas si se intenta llamar a una asamblea constituyente? ¿Cuál es su opinión? En mi opinión, si algún sector transgrede la Constitución, las Fuerzas Armadas están autorizadas para intervenir y restablecer la constitucionalidad. ¿En virtud de qué? ¿No es eso también ilegal? ¿No es eso también inconstitucional? Bueno, ese es el peligro justamente de transgredir la Constitución, que queda abierta la posibilidad de que cualquiera diga yo estoy representando la verdad de lo que debe suceder en el país, porque no hay una carta fundamental que establezca cómo va a funcionar el país. Señor Pérez Darce, para tenerlos completamente claro, cuando usted habla de intervención militar, ¿está hablando de un golpe de Estado? No necesariamente, porque en la historia de Chile encontramos diversas clases de intervenciones militares. En los años 20 hubo lo que se llamó el ruido de sables, que fue una especie de advertencia de sectores de la oficialidad frente a lo que estimaban ellos que habían sido transgresiones a la legalidad por parte de ciertas mayorías políticas. ¿Y usted sería partidario, en el caso de que se llegue a esa situación, que es, por cierto, absolutamente hipotética, sería partidario de llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir? Yo creo que primero hay que ser partidario de que la Constitución se respete. Una vez que se transgrede la Constitución, no me cabe duda de que va a haber sectores que van a pedir que se restablezca la constitucionalidad. Pero usted dice que usted era me acaba de decir que usted era partidario de que se hiciera, que le parecía que tenían todo el derecho las Fuerzas Armadas a intervenir. En una situación así, por supuesto. Y cualquiera tiene el derecho de establecer su punto de vista. Porque... ¿Y no ve con el ánimo de hacerlo a las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que habría ánimo en las Fuerzas Armadas de hoy, 2013, de intervenir de alguna forma si es que se llama una asamblea constituyente? Probablemente no, porque la experiencia que tuvieron las Fuerzas Armadas en 1973 terminó siendo muy negativa para ellas. Y hoy tenemos a decenas de oficiales presos y tenemos 1.300 procesos a raíz de justamente que ellas obedecieran
el llamado que le hicieron la mayoría civil en la Cámara de Diputados. Y en su opinión, en una circunstancia como esta, en que en su opinión se estaría transgrediendo la Constitución, ¿quién le puede pedir a las Fuerzas Armadas que intervengan? ¿O ellas deben sencillamente analizar la situación política y, de motu propio, decidir intervenir? No, generalmente, como sucedió en 1973, hubo un conglomerado mayoritario importante de políticos civiles que se lo pidieron. Ahora podría suceder lo mismo. Pero en este caso estamos hablando de una... evidentemente es una situación, insistemos, absolutamente hipotética, pero eventualmente un presidente o una presidenta elegida por voto popular, con una mayoría por lo tanto del país, que decide llamar a este plebiscito. En ese caso habría una mayoría que estaría apoyando esa acción. Pero hay una presidenta que se está saliendo de la Constitución, porque obviamente no está respetando las normas para reformarla. Usted de inmediato dice presidenta, y obviamente la idea es de uno de los miembros del equipo constitucional de Michelle Bachelet. Ya no ha dicho si esa es su opción o no. ¿Usted cree que Michelle Bachelet mira al menos con simpatía esta idea de convocar una asamblea constituyente? Yo creo que ella piensa que esa postura le conviene electoralmente, pero yo creo que llegado el momento no seguiría el procedimiento que le ha aconsejado uno de sus expertos jurídicos, que a mi juicio está haciendo una sugerencia peligrosísima e inconstitucional. ¿Por qué cree que Michelle Bachelet no concretaría entonces una asamblea constituyente? Bueno, yo la vi gobernar 4 años dentro de la Constitución y respetuosa de todas las normas, y salir en medio de gran popularidad. Creo que sería un grave error de ella actuar de otra manera en un futuro gobierno. ¿Usted cree que Michelle Bachelet es más o menos la misma o que va a gobernar de una manera similar si es que llega a ganar las elecciones, o cree que va a ser un gobierno radicalmente distinto al que hizo la primera vez? No creo que sea radicalmente distinto, pero indudablemente va a tener un sello mucho más de izquierda, puesto que ya ha pactado con el Partido Comunista, y eso implica una fuerte influencia hacia la izquierda en cualquier esquema de gobierno. ¿Usted tiene alguna preocupación de que el Partido Comunista pueda llegar al gobierno o pueda tener ministros? ¿Cree que eso podría ser algo negativo? ¿Por qué? Sí, el Partido Comunista históricamente siempre ha estado en una línea de subvertir el orden institucional vigente, y el presidente que llevó a los comunistas al gobierno confiando en que ellos se iban a encuadrar en la legalidad, que fue Gabriel González Videla, se dio cuenta de que lo que pretendían era derrocarlo a él, y por eso se dictó lo que se llamó la Ley de Defensa de la Democracia y se proscribió al Partido Comunista de la política chilena. Ahora, en ese caso, lo que se hizo fue efectivamente ilegalizar a un partido que el Partido Comunista siempre siguió diciendo que era un partido democrático. Además de ilegalizarlo. Bueno, ellos siempre han dicho que son democráticos. Pueden tener un grupo terrorista como el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez y siguen diciendo que son un partido democrático. Eso en el contexto de una dictadura. ¿Perdón? Eso en el contexto de una dictadura, el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. No, bueno, ellos simpatizaban con el MIR, que se fundó mucho antes de que hubiera un gobierno militar. Está bien, pero en el gobierno de la Unidad Popular es un partido comunista que, a diferencia de otros, opta por seguir apoyando al régimen y no por salirse de la vía institucional. En ese sentido tiene razón, porque el Partido Comunista fue más moderado que el Partido Socialista durante la Unidad Popular, y era partidario justamente de entrar en un periodo de reflexión y no seguir en la senda de avanzar sin transar. Por lo mismo, un partido entonces comunista que ya para la época de Allende tiene otra postura, ¿no ve usted que hoy el Partido Comunista sea distinto de lo que era antes? Porque hay dos opciones de lo que usted puede pensar del Partido Comunista. O cree que efectivamente ha evolucionado en sus pensamientos, que ya vimos una evolución para la Unidad Popular, o bien usted cree que el Partido Comunista no está diciendo lo que realmente piensa. Bueno, oí decir a alguien en una declaración que si las propuestas que está impulsando el Partido Comunista se llevaran a cabo en Cuba, eso implicaría un radical cambio en la situación cubana y un viraje a la derecha en Cuba. Eso indica que el Partido Comunista en Chile ha moderado sus puntos de vista tradicionales, eso es verdad. Pero el Partido Comunista a la vez siempre ha actuado con un doble perfil. Por un lado, ha dicho en los periodos de normalidad democrática de los años anteriores a 1973 que eran partidarios de la vía electoral, pero que no dejaban de lado la posibilidad de la vía armada. Pero ahora en 2013, con una democracia que ya lleva más de 20 años, ¿usted ve algún riesgo de que el Partido Comunista, que precisamente está entrando a una vía tan institucional que quiere ser parte probablemente incluso de un gobierno, ¿usted ve algún riesgo de que el Partido Comunista pudiera intentar subvertir el orden democrático? ¿Cuál es la preocupación?
Bueno, hoy, digamos, no en la historia del Partido Comunista. Yo veo que hay brotes revolucionarios en el país, como los vimos durante las manifestaciones estudiantiles, como lo hemos visto en la zona sur. Y he visto que el Partido Comunista apoya esas actuaciones que son evidentemente subversivas. ¿Por qué son subversivas las protestas sociales? Porque devienen en destrozos, en ataques a las personas, en ataques a la fuerza pública, en incendios, lo mismo que sucede en el sur. ¿Uno califica eso como incidentes aislados? Porque vemos tremendas manifestaciones, a veces de 100.000 personas, y no vemos las 100.000 personas involucradas en actos de violencia, incluso vemos a sus dirigentes condenando esos actos de violencia. ¿Por qué usted califica esto como actos subversivos a la protesta en sí, a la protesta social? Porque es evidente, si nadie emplea la violencia si no es con una finalidad subversiva. Y la sospecha de que tengan que ver con los comunistas es muy fuerte, porque los comunistas organizaron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y mucha gente que participó en él sigue participando en todas estas actividades. Pero claro, ¿usted cree que la parte que parece minoritaria de las protestas, la parte violenta, es digitada por el Partido Comunista? Sí, tengo la sospecha de que sí. ¿Tiene alguna prueba o algún indicio al respecto? No, salvo la trayectoria histórica del partido. Ahora, los dirigentes del Partido Comunista que lideran organizaciones como la CUT, han liderado la Fecha, etcétera, siempre han estado liderando la parte pacífica de las protestas, las manifestaciones, y siempre han estado en contra de la violencia, al menos públicamente. Bueno, siempre han tenido un doble lenguaje en ese sentido. Y siempre han dicho que no descartan ninguna vía para llegar al poder. Pero en dictadura han dicho, han sido súper categóricos en el último tiempo en decir que ellos sí reivindican la lucha armada, pero la lucha armada en una dictadura, no en una democracia. ¿Usted no les cree? Toda la literatura comunista anterior a 1973 sostenía lo mismo. No descartaron nunca la lucha armada. Pero estamos en 2013, han pasado más de 20 años desde la caída de los socialismos reales en Europa Oriental, estamos evidentemente en un mundo distinto. Usted cuando habla, por ejemplo, de brotes revolucionarios, ¿de verdad cree que los miles de jóvenes que salieron a la calle pidiendo mejor educación, o los vecinos de Magallanes o de Aysén que se tomaron caminos por protestas de temas locales, están intentando llevar adelante una revolución que cambie o que subvierta el orden democrático? Hay en esos movimientos siempre alguien que está en ese predicamento y que está buscando eso. Y justamente en muchas oportunidades las caídas de los gobiernos se originan en movimientos como esos, porque hay siempre un sector que está buscando la subversión y se manifiesta en los ataques a la fuerza pública, en los destrozos, en la destrucción. Hay una fuerza violenta que está operando y que se está amparando en estos movimientos que la intención tal vez de los que los convocan no sea violenta. Para entenderlo bien, usted dice que estos movimientos sociales pueden ser instrumentalizados por quienes quieren la revolución en Chile. Yo diría que se aprovecha de estos movimientos sociales justamente para eso. ¿Y por qué quiere entonces el Partido Comunista entrar al gobierno de Michelle Bachelet? Porque ha apoyado a Michelle Bachelet, un eventual gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué cree que el Partido Comunista quiere entrar? Yo no soy capaz de entrar en la conciencia de los comunistas para saber qué intenciones tienen, pero González Videla ha supuesto varias a lo largo de esta conversación, por eso lo pregunto, sí. No, son los criterios que yo tengo para juzgar la conducta histórica del Partido Comunista. Pero en este gobierno, ¿por qué quiere entrar el Partido Comunista? Porque cuando el Partido Comunista estuvo en un gobierno, subvertió contra ese gobierno, y eso es lo que ocasionó que fuera puesto fuera de la ley. O sea, usted diría, no vamos a poner a discutir sobre la llamada ley maldita, porque es un tema eterno y bien cuestionable, pero ¿usted cree que querrían finalmente derrocar el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Hacer qué? O sea, ¿le van a jugar en contra al gobierno de Michelle Bachelet si están ahí? ¿Cree usted? Yo pienso que el Partido Comunista es muy admirador del régimen que hay en Cuba. Y si ellos pudieran de alguna manera instaurar en Chile un régimen así, lo harían. Y si lo pudieran hacer por la fuerza, lo harían por la fuerza. Y ese siempre ha sido el predicamento de ellos. Y lo han escrito así. Y los socialistas se plegaron a ese predicamento y en todos sus consejos o reuniones internas en los fines de los años 60 lo dijeron así. Pero estamos en el 2013, ¿tiene alguna posibilidad el Partido Comunista, si es que fuera verdad lo que usted dice, de hacerlo? Que tenga una posibilidad depende del resto de la sociedad. Si se le dan todas las facilidades para que ejerza su vocación innata de subvertir el orden y de practicar la violencia, la van a practicar. Señor Pérez de Arce, ¿usted se considera un demócrata?
por supuesto. ¿Bajo cualquier circunstancia? Por supuesto. Se lo pregunto por lo que hablábamos recién sobre la posibilidad de llamar a una intervención militar en caso de que se intentara un cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente. ¿Cómo se conjuga eso con considerarse un demócrata? Porque se está violando la democracia. La democracia se fundamenta en todas las leyes que rigen el sistema democrático. ¿Y le parece... si usted transgrede esas leyes, ¿qué le queda? ¿Aceptarlo? ¿En esa circunstancia le parecería más democrático un gobierno militar que aceptar esa eventual transgresión que usted considera? No, me parecería más democrático restablecer la institucionalidad, restablecer la constitucionalidad. ¿Mediante una acción de las Fuerzas Armadas? Bueno, si hay que oponerse a una fuerza que a su vez está estableciendo un régimen que no está contemplado dentro del ordenamiento, alguien tiene que hacerlo. ¿Y entonces por qué no está de acuerdo con la lucha armada? Usted ha dicho, si hay que oponerse a una fuerza que está estableciendo un régimen que no es democrático, alguien tiene que hacerlo. Si hay una dictadura que impone por la fuerza un régimen que no es democrático, alguien tendrá que oponerse. Puede razonar quien está de acuerdo con la lucha armada contra una dictadura. La lucha armada viene mucho antes del gobierno militar en Chile y justamente se caracteriza porque quiere subvertir el orden institucional que hay en el país. Una dictadura no es un orden institucional democrático. No, es que tampoco era una dictadura. En la primera etapa del gobierno militar fueron llamados por los políticos civiles a actuar como lo hicieron. En la etapa posterior hubo un plebiscito en el país que eligió un gobierno. En el plebiscito había un plebiscito sin registros electorales, sin libertad de prensa, con estado de excepción. Lo que usted quiera, pero voto transparente. Había encuestas que demostraban que los resultados del plebiscito correspondían a lo que la gente pensaba. Encuestas en una dictadura, usted comprenderá que encuesta Gallup norteamericana. La misma encuesta Gallup que luego dijo que ganaba el sí el año 88. No sé si era la misma, porque la misma empresa. No, yo creo que esa empresa todavía, porque esa encuesta fue norteamericana, la del año 80. La del 88 fue Gallup. Pero el año 80 se eligió un gobierno, entonces no era una dictadura, era un gobierno elegido. ¿En qué condiciones es? Usted me va a decir que la elección fue una elección democrática, cuando no hay autoridades, no hay registro electoral, cuando el voto es transparente, cuando estamos en una dictadura. ¿Usted cree que eso fue una elección democrática? Fue un plebiscito en que la gente votó y en que visiblemente la mayoría votó de acuerdo con el resultado del plebiscito. Pueden decir lo mismo en las elecciones en Cuba, que también la gente vota. Bueno, acá nunca se ha registrado un 99% de votación a favor del gobierno como en Cuba. Aquí votó la gente y hubo un 40 y tanto % que disintió y que votó en contra de la permanencia del general Pinochet como presidente de la República. Fue bastante menos, creo que un 67-30, pero en fin. Vamos a otro tema, señor Pérez de Arce. Lawrence Goldborn ha retirado su candidatura presidencial, fue bajado por la UDI. ¿Usted cree que eventualmente hay alguna circunstancia política en la cual él podría volver a ser candidato presidencial? Esta vez me refiero en 2013. Por supuesto, si Andrés Alamán ganara las primarias de la Alianza, Lawrence Goldborn yo creo que debería instar por presentarse como candidato en la primera vuelta, reuniendo las firmas necesarias, como candidato independiente de derecha. ¿Por qué usted cree que Alamán no representaría ese voto de derecha? Bueno, Alamán fue un adversario en misericordia con el propio Goldborn. Al mismo tiempo, yo tengo serios reparos que hacerle como candidato a Andrés Alamán. Reparos que no tengo con respecto a Pablo Longueira. Yo no le aconsejaría a Goldborn instar por ese camino si Pablo Longueira triunfara en la primaria. ¿Qué reparos tiene contra Andrés Alamán como candidato? En primer lugar, su actitud con respecto al gobierno de las Fuerzas Armadas. Él fue en el Ministerio de Defensa, fue un verdadero perseguidor de uniformados que tuvieron participación en la CNI o en la DINA. Incluso uno que no tuvo participación fue marginado como asesor del Ministerio de Defensa por el hecho de haber sido yerno del general Contreras. Entonces, en el sector de lo que llaman la familia militar, la candidatura de Alamán es muy mal vista. Y un plan que ha diseñado este grupo justamente llama a votar por Longueira para impedir que gane Alamán. Y yo participo de esas observaciones. ¿Usted cree que Goldborn cayó por Andrés Alamán o, como dice el propio Goldborn, por la falta de convicción de la UDI? Por las dos cosas. El ataque de Andrés Alamán fue muy fuerte y la UDI demostró una debilidad imprevista. Yo le llamaba un pánico derechista, porque las observaciones que llevaron a bajar la candidatura de Lawrence Goldborn fueron comparativamente menores. No había ninguna razón para retirar una candidatura por esas acusaciones que se le hacían.
Una otra persona. Sí, perdón, para cerrar el término. Si Alamán fuera el candidato, entonces ¿usted cree que va a surgir una candidatura que en el fondo la derecha, la UDI, la familia militar, no se va a comprometer con ese candidato, no va a entusiasmarse con él? No, yo hablo por mí mismo, no tengo mucha representatividad, pero yo sería partidario de que Lawrence Goldborn instara por ser un candidato independiente con las firmas necesarias y se presentara en la primera vuelta, y no me cabe duda de que sería el competidor más fuerte contra Michelle Bachelet. ¿Usted votaría por Andrés Alamán si fuera el candidato de la Alianza? Si en último término no hubiera candidatura de Goldborn y no hubiera nada más, votaría por él. Y antes que se nos acabe el tiempo, porque ya se nos acabó de hecho, ¿qué candidato de los de la llamada nueva mayoría le parece de los cuatro que podría ser un buen presidente? Bueno, yo tiendo a simpatizar con Claudio Rego en relación al resto de los candidatos. Me ha parecido mal la izquierdización de su campaña en los últimos días. Me parecía muy bien en general Andrés Velasco, hasta que en una oportunidad en que yo le formulé una pregunta a un programa en que él participaba relativo a la ilegalidad de los juicios contra uniformados, manifestó que eso era repugnante desde ese punto de vista. Y cuando un candidato dice que es repugnante respetar las leyes, ya empiezo a desconfiar de él. Pero yo tenía una mejor idea de él. Serían las dos personas que yo preferiría en ese contexto de primaria de la oposición. Hermógenes Pérez de Arce, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.